Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que nuevamente estamos juntos. Estamos iniciando esta semana con este hermoso lunes que el Señor nos permite disfrutar. Damos gracias a Dios porque podemos orar, podemos conocer más de la palabra. El Señor quiere hablarnos, quiere tocarnos, quiere bendecirnos. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, yo te doy gracias en esta tarde por la bendición de acercarnos a ti, para bendecir tu nombre, para recibir tu bendición, para seguir adelante tomados de tu mano, sabiendo, Señor, que tú nunca nos dejas, que siempre estás con nosotros. Padre, yo bendigo a mis hermanos que están escuchando. Bendice sus vidas, Señor, sus familias, su trabajo. Bendice, Señor. A los que están enfermos, sánalos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. ¿Saben qué? Vamos a empezar el capítulo 10. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Qué hermoso capítulo, qué hermoso empieza este capítulo. Anteriormente, los discípulos habían sido llamados a ser pescadores de hombres. Fíjense cómo dice en Mateo 4. En Mateo capítulo 4, en el versículo 18, 4:18 dice la palabra de Dios, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Los haré pescadores. Ellos ya habían sido llamados a ser pescadores. Cada uno ocupado en su medio ambiente. Lo que eran pescadores, sembradores, cobradores de impuestos, pero habían sido llamados en un modo especial. Ahora Cristo está llamando a sus apóstoles a salir en cumplimiento de su primer llamado. En un sentido podemos decir que fueron llamados dos veces. Tú y yo también hemos sido llamados dos veces. Hemos sido llamados a ser cristianos y luego ahora a ser discípulos. Y es tener cuidado de ellos. Entonces, el primer llamado que tenemos es de entregarnos al Señor, de conocer al Señor, de recibirlo en nuestro corazón. Y el segundo es de arrepentimiento. El Señor siempre nos está llamando a hacer algo, siempre, siempre. Entonces, ahora nos está llamando a ir a ser discípulos. Tenemos que recibir un entrenamiento práctico para ser pescadores de hombres. Entonces, hay factores muy importantes en el llamado del Señor. Dice, entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad. Primero, le dice, vengan, estén conmigo. Todo lo que han caminado, todo lo que han visto, todos los milagros que han visto, ellos los estaba entrenando, les estaba enseñando cómo hacer las cosas y ahora les está dando autoridad. Entonces el Señor les dio la autoridad y los llamó apóstoles. Entonces tenemos que entender que el Señor nos llama y nos capacita. El Señor nos entrena para hacer la obra que Él quiere que hagamos. Dice que les dijo entonces llamando a sus 12 discípulos. Eran 12. Fueron llamados a Él para estar con Él. Entonces, existen 3 pasos en el llamado de los discípulos al ministerio. Llamados primero a ser discípulos. Como les digo, oyeron lo que el Señor hacía, vieron, salieron con Él, vieron lo que hacía, le seguían, entonces ya estaban siendo entrenados. Y luego el llamado a la entrega. Había mucha multitud que seguían a Cristo, pero Él notó la entrega inusual de estos 12. Así que Él los llamó aparte
Aparte de toda la multitud, Él llamó a esos 12 para que le sirvieran, para que le siguieran, para que aprendieran, para que fueran. Y ese es el llamado del Señor al ministerio. Y los fue mandando de 2 en 2, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que entender el llamado a ir. El Señor dice, vayan, salgan, no se queden en las 4 paredes, vayan. Los discípulos habían estado algún tiempo con Jesús. Lo habían tocado, habían hablado, compartido, habían tenido comunión, habían orado, meditado, los había regañado. Todo eso está en la capacitación, en el entrenamiento. Habían compartido con Él, habían sido enseñados por Él en las Escrituras y les enseñó cómo predicar, cómo enseñar, cómo orar por enfermos. Todo lo hicieron práctico. Él lo hacía, ellos aprendían. Él lo hacía y ellos aprendían. Entonces, ellos habían presenciado sus predicaciones, sus enseñanzas. ¿Recuerdan lo que hemos estudiado? El ministerio del Señor, enseñando, predicando y sanando. Ellos lo aprendieron de primera mano. Ellos lo aprendieron de primera mano con el Señor. Entonces, y podemos aprender nosotros también. Cada creyente necesita primero estar con Jesús. Hay gente que se convierte y luego quiere salir y hacer. No, tenemos que estar con Jesús. Todos necesitamos aprender en silencio y meditar, estudiar su palabra, tener comunión en oración con el Señor. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos compartir lo que no hemos recibido. Tenemos que estar con el Señor. Tenemos que conocerle. ¿Qué podemos presentar de Jesús si no lo conocemos? También todo siervo necesita pasar un periodo de preparación, de entrenamiento antes de ser enviado. Un siervo primero tiene que ser puesto a prueba. Fíjense cómo dice Primera de Timoteo 3:10. Primera de Timoteo 3:10. Dice la palabra, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco, estoy leyendo Tesalonicenses. Es Primera de Timoteo 3:10. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero y después ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Tenemos que ser probados a ver si estamos preparados para ir si no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enseñar falsa doctrina, vamos a enseñar cosas que el Señor no nos enseñó. Entonces, para el ministerio es esencial tener una relación personal y estar con Jesús todos los días. No hay sustituto para el entrenamiento que una persona recibe más que a los pies de Jesús, estudiando la palabra, aprendiendo del Espíritu Santo, teniendo comunión en oración. Todo eso es lo que tenemos que hacer. Las personas primero tienen que ser entrenadas. Recién entonces estarán en condición de servir. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Qué hermoso. Dice, lo que has oído de mí. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Entonces, uno de los requisitos importantes, el más importante, es estar con Jesús. No podemos compartir lo que no tenemos. Tenemos que tener una relación personal con el Señor Jesús, conocerlo personalmente, que Él sea nuestro Salvador, que Él sea nuestro Señor. Dice en Salmo 46:10, estad quietos y conocer que yo soy Dios.
Tenemos que estar en quietud, primero delante del Señor. Tenemos que estar en quietud con Él. Tenemos que oírlo, tenemos que conocerlo, tenemos que aprender de Él. No podemos dar lo que no tenemos. También dice el Salmo 145, 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. No nada más porque tengo que orar, sino de veras. Y en 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Entonces tenemos que entender eso, mis amados. Tenemos que conocer a Jesús, tener esa entrega con Él, ese entrenamiento y ese mandato de ir. El Señor siempre nos manda ir. Necesitamos ser un llamados a quedarnos porque el mensaje es ir y hacer discípulos, ir. Tenemos que tener esa preparación privada con Cristo, estando con Él, conociéndole más, orando, leyendo la palabra, todo eso. La preparación pública o un entrenamiento formal, observando y aprendiendo de Jesús y aprendiendo de otros ministros. Ser obedientes a nuestros pastores, al que nos enseña la palabra. Tenemos que escuchar la palabra. Ten cuidado a quien escuchas. Ten cuidado, no todos los que salen en la televisión o en Facebook o en YouTube son enviados por Jesús. Ten cuidado, necesitas conocer la palabra para saber si es sana lo que te está enseñando el otro. Tenemos que leer la palabra. Hay muchos predicadores que ni siquiera abren la Biblia, que no dicen versículos. Tenemos que ser entrenados en la palabra, conociendo a Jesús, conociendo a Jesús. Si tú en esta tarde te das cuenta que no tienes a Jesús en tu corazón, ora conmigo. Señor Jesús, yo quiero conocerte, quiero caminar contigo todos los días, conocer tu palabra, Señor, que se siembre tu palabra en mí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados. Amén. Amén, mis amados. Vamos a dar gracias por esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por lo que estamos aprendiendo todos juntos, Señor. Como tú nos das un llamado a venir a estar contigo, a caminar contigo, a aprender de ti, Señor, a poder saber más para poder enseñar a otros. Queremos que tú nos encuentres fieles, Señor, y que estemos preparados, entrenados por ti y por tus siervos, Padre, para que tú nos mandes, Señor, a ser de bendición a otros. Gracias, Padre. En esta tarde yo te pido, Señor, nuevamente por la hermana Manuelita Gómez, que está siendo operada esta tarde. Señor, dale sabiduría a los médicos, Señor, fortalécela. Gracias por su largura de años, Padre. Tú la tienes en tus manos y tu voluntad sea hecha. Bendice a todos los que están pasando enfermedad, Padre. Bendícelos, Señor. Bendice a todos los que están escuchando en esta tarde. Bendice sus familias, sus trabajos, Señor. Bendícenos cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bendición haber estado juntos en esta tarde. Los espero mañana martes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.